don Pablo Gómez y luego don Agustín Castilla, que está tan deseoso de participar. Señoras y señores legisladores, si la República Argentina le hubiera hecho caso al Fondo Monetario Internacional, no hubiera salido de la gravísima crisis que padeció. Por lo menos no con la rapidez ni con las condiciones tan favorables que se fueron creando justo por el rechazo de una política dictada desde Washington por el Fondo Monetario Internacional. Hay otros países que han intentado esto, pocos, por desgracia. Es natural que el Fondo Monetario Internacional se haya convertido en un organismo para garantizar la capacidad de pago de los países, que al hacerlo le impone a esos países la política económica interna que, según el fondo, puede ayudar a que se mantenga la capacidad de pago perdida. En este momento, quien está solicitando mayores apoyos del fondo son algunos países europeos, pero el fondo no ha concurrido a un apoyo como se hace con los llamados países emergentes. México no es de esos países emergentes, México es de la categoría de los países estancados, no está emergiendo a ningún lado, está ahí oculto. No ha sido suficiente el apoyo, y no podría serlo, del fondo, porque además la Unión Europea tiene capacidad para fondear a algunos países, garantizar sus deudas y con ello su capacidad de pago. Sin embargo, en este momento Grecia tiene una situación de extrema emergencia. Tiene vencimientos que aún con las ayudas no puede cubrir en el cortísimo plazo. No saben qué van a hacer. Si Grecia se declara en suspensión de pagos, seguramente habrá problemas en la economía europea, en su conjunto. Y España no deja de ser un candidato a los apoyos. Existe un grave problema en Europa en relación con los pagos. En este momento es necesario hacer el cambio del director gerente del Fondo Monetario Internacional por un asunto absolutamente ajeno al propio fondo, que es el incidente que se culpa al anterior director gerente. Otra aclaración: el director gerente del Fondo Monetario Internacional no dicta la política del fondo, señores y señoras. Que no se dejen llevar por esa información de prensa que da a entender que el director gerente es el que toma las decisiones. El director gerente del FMI es más un gerente. Quienes toman las decisiones son los dueños del fondo, 30% de Estados Unidos, 20 y tantos % de Europa. Ya con eso ya está ahí la mayoría. Le hace falta quizá 2 o 3 puntos porcentuales del conjunto de las aportaciones al fondo para que estas dos partes tengan una mayoría completa. ¿Cuál es la cuestión aquí? Se argumenta que un mexicano llegue al Fondo Monetario, ¿a qué? ¿Cuál debería ser la posición de México? Del gobierno de México, una reforma del fondo. El Fondo Monetario Internacional debería cambiar su política. El Fondo Monetario Internacional debería tener mecanismos preventivos. El Fondo Monetario Internacional
no debería ser un instrumento de la dictadura de los países más ricos del mundo, como lo es. Esto debería ser planteado por México. ¿A quién se propone? Si a Carstens se le propusiera para que dejara el Banco de México, yo estaría de acuerdo, pero no es así, porque nada garantiza que Carstens se vaya. 2. ¿Carstens es el candidato de Brasil, India, Sudáfrica, etcétera? No. Por lo menos no hasta este momento. Es solo de México. Realiza una gira electoral internacional, seguramente pagada con recursos del Banco de México, y si es así, sería verdaderamente deleznable que el banco desembolsara para que su gobernador, como se le llama ahora, hiciera una gira electoral internacional. Cosa que habría que preguntarle al banco. El señor está de gira, quién sabe quién está en la oficina del gobernador del Banco de México. No ha pedido licencia, no ha dicho ya me voy de gira, no está realizando funciones propias del banco en su gira. Todo esto es una cosa mal manejada, sucia, hasta falta de estética, ya no digamos otra cosa. ¿Cómo es posible? El gobierno de México lo apoya. A mí no me importa quién apoya el gobierno de México. Me importa la política del fondo, sus propósitos, sus fines, pero no en la coyuntura por quién puede votar México, que tiene un porcentaje insignificante de votos. A ver. Y luego está además de esta maniobra que puede ser de esquirolaje, a las verdaderas economías emergentes del mundo, México no es de esas, ni se junta con ellas. El gobierno mexicano no tiene política hacia allá. El gobierno de México tiene política solamente hacia Estados Unidos. Y mala, muy mala. Ahora, entonces, proponer a Carstens. ¿Quién es Carstens? Carstens es un hombre del Fondo Monetario Internacional. Es de los que le propusieron a Argentina que hiciera todo lo contrario a lo que hizo. Él y todos los demás del fondo. Es de los que se encargaba en el fondo de imponer condiciones terribles a los países para recibir las facilidades ampliadas. Ahora, en México, Calderón se trajo a Carstens del Fondo Monetario Internacional. No sé si el fondo se lo propuso o fue el gobierno de Washington, o él que pensó que era lo mejor para su gobierno. No lo sé. Es irrelevante en último caso. Cuando vino la crisis, discutimos en el Senado con el señor Carstens. Teníamos una fuerte discusión entre un diputado del PT y yo en cuanto a qué porcentaje del Producto Interno Bruto íbamos a perder en la crisis que ya venía. No nos pusimos de acuerdo, pero Carstens dijo que no habría recesión. ¿Se acuerdan del catarrito? A ver, vamos a proponer para el Fondo Monetario Internacional a una persona, a un economista que decía que en México no iba a haber recesión y que iba a ser un catarrito mientras al mundo le iba a pegar la pulmonía. Ese era su diagnóstico. Resultó que estuvimos peor que el resto del mundo en términos de la producción. Perdimos 6,5 puntos del Producto Interno Bruto en un año. Ese fue
la situación que Carsten decía que era imposible que ocurriera. Bueno, se cruzaban apuestas en el Senado de cuántos puntos iba a perder el Producto Interno Bruto mexicano. ¿No? Iba a perder 2, 3, nadie pensó en 6,5. Hay que reconocerlo. Entonces, vamos a recomendar, ¿a quién le recomendamos? A Carstens. Somos Comisión Permanente del Congreso. No tenemos voto en el FMI. Nada, ahí a nadie le interesa lo que nosotros pensemos al respecto. Se lo vamos a proponer a Brasil. Si yo fuera miembro del gobierno de Brasil, me estremecería frente a esta propuesta. Carsten es enemigo de las políticas tipo Brasil que se aplican en el mundo. Considera que esa no es la vía para el desarrollo de un país. Todo eso lo han negado toda su vida estos economistas. Por eso han estado en el fondo. No es que Carstens haya llegado al fondo porque era buen economista, era porque es economista de una corriente que es la que nutre a quienes manejan el fondo. Y por eso estuvo los años que estuvo en el fondo. ¿Y ustedes creen que estos países emergentes que están aplicando una política distinta a las orientaciones fondomonetaristas y que les está yendo bien además, por fortuna, deban apoyar a Carstens? Bueno, podría haber un acuerdo con Estados Unidos, yo no dudo que pueda haber, siempre que la señora ministra de Finanzas de Francia, Lagarde, sea inculpada por la Fiscalía, y entonces ya todo el panorama va a cambiar. Porque Carstens sería el más idóneo candidato de los Estados Unidos a ser director gerente del Fondo Monetario Internacional, como antes el propio gobierno de Estados Unidos lo puso como subdirector. Entonces, ¿qué juego estamos haciendo aquí? Un asunto personal de que nos cae bien, que es buena gente, eso, ¿a quién le importa eso? Estamos hablando de cosas serias, no de cuestiones triviales, secundarias, personales. Son cosas serias. Y al decir la Comisión Permanente, si apoyamos a Carstens, estamos también diciendo, su gestión al frente de la Secretaría de Hacienda, ¿fue la correcta? Yo les pregunto a los del PRI, porque los del PAN ya sabemos que de todas maneras, aunque algunos discrepen, pues dirán que sí, que fue la correcta. No, no lo fue. No enfrentamos la crisis correctamente. Perdónenme, los resultados están a la vista. Había otras maneras de hacer cosas. ¿Vamos a convalidar esa política? El Congreso no lo ha hecho, más que muy parcialmente, en los proyectos fiscales que fueron aprobados. Pero seguir insistiendo en lo mismo. Yo exhorto a la Comisión Permanente a decir no, ni esa es la política que podemos tomar como paradigma, como ejemplo, ni la trayectoria del personaje, ni la situación internacional es la correcta para proponer a Carstens, ni lo importante en este momento es meternos en la disputa por la dirección gerencia del Fondo Monetario Internacional, sino por la reforma de esa institución internacional. Muchas gracias. Gracias a usted. El PAN declina. Pregunte a la Secretaría de la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.